Imagina por un instante que todo lo que aprendiste desde niño sobre la escena más sagrada del cristianismo fuera una ilusión. ¿Qué pensarías si te dijera que Jesús jamás murió en la cruz? ¿Qué sentirías si supieras que aquel instante descrito en sermones, películas y pinturas no fue un error de interpretación, ni una exageración piadosa, sino una farsa diseñada con precisión quirúrgica? No hablamos de una historia inventada al azar, sino de un relato tejido con un objetivo claro: moldear conciencias, gobernar multitudes y sostener un poder que trascendió siglos. La crucifixión. Ese símbolo que se nos repite hasta en los huesos, podría no haber ocurrido como nos lo contaron. Esto no lo revela un conspiranoico moderno, ni un escéptico de moda. Lo sospechó uno de los filósofos más temidos y silenciados de todos los tiempos, Baruch Spinoza. Con una calma que desafiaba tempestades, se atrevió a mirar los textos sagrados no con los ojos de la devoción, sino con la lupa de la razón. Y en esas páginas, donde millones veían certeza, él encontró una grieta. Una fisura que no era menor porque por ahí se colaba una verdad incómoda. Una verdad que, de confirmarse, derrumbaría la base sobre la que se levanta la cristiandad entera. La pregunta que nadie quiere formular empieza aquí. Si Jesús no murió en la cruz, entonces, ¿qué tan sólida es la historia que ha dominado el mundo durante 2 milenios? ¿Cuánto de lo que creemos cierto es en realidad parte de un guión cuidadosamente construido? Esa es la duda que abre esta narración, y una vez sembrada es imposible apagarla. Baruch Spinoza no era un hereje que buscaba provocar por placer, ni un rebelde que quería derribar templos. Era un hombre que decidió mirar los textos sagrados con ojos limpios, libres de dogmas y supersticiones. Nacido en Ámsterdam en el siglo XVII, Spinoza fue expulsado de su comunidad judía no porque negara a Dios, sino porque se atrevió a cuestionar lo que todos aceptaban sin dudar. Lo condenaron al silencio porque entendieron que su manera de leer la Escritura era más peligrosa que cualquier blasfemia. No buscaba milagros, buscaba coherencia. Spinoza no necesitó negar la fe, bastaba con analizar las palabras. Al sumergirse en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no encontró una verdad inmutable dictada desde lo alto, sino un conjunto de textos humanos escritos en tiempos distintos, bajo intenciones políticas y espirituales muy concretas. Y fue ahí en ese lenguaje, donde descubrió contradicciones que nadie quería mirar. Vacíos que abrían un abismo. Ambigüedades que sembraban sospecha. Su método era implacable porque no apelaba a emociones ni a misticismo, se apoyaba en la lógica. Con cada línea que estudiaba desmontaba una pieza del relato. Y lo hacía sin gritar, sin atacar. Solo mostraba lo evidente que el corazón del cristianismo, la crucifixión de Jesús, estaba narrado con fisuras tan profundas que resultaba imposible creerlo como un hecho histórico sólido. Spinoza sabía que las palabras no son inocentes. Cada término en un texto sagrado está colocado con intención. Cada silencio esconde un propósito. Por eso, al examinar los evangelios en su idioma original, encontró un detalle desconcertante. El verbo griego stauró, que se nos ha enseñado a traducir como crucificar o clavar en la cruz, no siempre significa eso. En múltiples pasajes, se utiliza simplemente como levantar, suspender o erigir. No hay una afirmación directa, clara e inquebrantable de que Jesús fue físicamente clavado a un madero. Y cuando un acontecimiento tan decisivo se describe con palabras vagas, no es casualidad, es un signo de manipulación o de ambigüedad calculada. Pero esa no fue la única grieta que detectó. Spinoza miró con atención la forma en que los evangelistas narraron el juicio de Jesús ante Pilato, y lo que descubrió fue un rompecabezas imposible. En un evangelio Pilato lo interroga a solas. En otro lo expone ante el pueblo. En otro más es Herodes quien lo recibe. Ninguna de las versiones coincide. Los tiempos no cuadran, las escenas se contradicen, y lo que debía ser un proceso judicial se parece más a un montaje teatral.
¿Cómo podía un evento de tal magnitud estar contado de manera tan inconsistente? Para Spinoza la respuesta era clara: los autores no buscaban relatar la verdad histórica, sino fabricar un símbolo. La crucifixión no era un hecho, era un escenario, una escena cuidadosamente diseñada para provocar emoción y devoción. Y en ese descubrimiento se abría un abismo. Si la cruz no es un dato, sino un recurso literario, entonces todo lo que se construyó sobre ella empieza a tambalear. Cuando Spinoza continuó su análisis, encontró un patrón inquietante. Los episodios más emotivos de la llamada Pasión de Cristo parecían ser añadidos literarios más que recuerdos de testigos. Un ejemplo claro es la escena del ladrón arrepentido. En medio del tormento, aquel hombre crucificado junto a Jesús lo reconoce como Hijo de Dios, y Jesús le promete el paraíso. Una imagen poderosa, profundamente simbólica. Pero hay un problema: ese diálogo aparece únicamente en un evangelio. En los otros tres no existe. ¿Cómo puede un momento tan trascendental, cargado de significado espiritual, estar ausente en la mayoría de los relatos? Para Spinoza, la conclusión era obvia. No se trataba de un hecho, sino de un mensaje insertado con un fin muy específico: reforzar la idea de Jesús como Redentor, incluso en su último aliento. Más perturbador aún era la ausencia total de testigos fiables. Según los mismos evangelios, los discípulos habían huido. Pedro lo negó. Judas ya no estaba y los demás simplemente desaparecen de la escena. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién narró realmente los detalles de la crucifixión? ¿Quién estuvo allí para describir diálogos, gestos y palabras? La respuesta, dolorosamente evidente, es que nadie cercano lo presenció. Las crónicas parecen ser reconstrucciones posteriores escritas no desde la experiencia directa, sino desde la necesidad de crear un desenlace glorioso. Spinoza entendía que cuando una historia carece de voces presentes, lo que queda es literatura, no historia. Y en este caso, la literatura sirvió para edificar un mito tan poderoso que eclipsó cualquier duda. Pero detrás de cada símbolo que conmueve se esconde la sospecha de una invención calculada. Entre los elementos más desconcertantes del relato aparece la figura de Barrabás. Según los evangelios, el pueblo eligió liberar a este criminal en lugar de Jesús, una decisión que selló el destino del Nazareno. Sin embargo, al observar con atención la historia, comienza a desmoronarse. No existen registros históricos de Barrabás, fuera de los textos cristianos, ni testimonios de un prisionero famoso liberado en ese momento. Su aparición parece ser más un recurso narrativo que un hecho real. Lo inquietante es que algunos manuscritos antiguos mencionan su nombre completo como Jesús Barrabás, lo que significa literalmente Jesús, Hijo del Padre. 2 Jesús enfrentados. Dos caminos puestos frente al pueblo: el del líder espiritual y el del rebelde violento. Pero ¿y si esta duplicación no era simbólica sino encubridora? ¿Y si se trató de un juego de nombres para ocultar una sustitución? La sospecha que se abre es devastadora. Quizá el que fue condenado y ejecutado no era Jesús de Nazaret, sino otro. Spinoza nunca afirmó directamente que Jesús sobreviviera, pero sembró la duda más peligrosa, la de que la versión oficial de su muerte no era confiable. No lo dijo desde el misticismo, sino desde la lógica del texto. Si Barrabás era una figura inventada o una duplicación del mismo Jesús, entonces la escena central de la cruz pierde su solidez, y con ella toda la construcción teológica que depende de esa imagen empieza a tambalear como un edificio al que le han quitado su piedra angular. Spinoza también puso la lupa en un detalle: que los fieles rara vez cuestionan el tiempo de la muerte de Jesús. Según los evangelios, Jesús expiró tras unas pocas horas colgado en la cruz. Pero en la práctica romana, la crucifixión era un suplicio diseñado para prolongar el dolor durante días enteros. Era una condena lenta, insoportable, que podía extenderse hasta que el cuerpo se derrumbaba por agotamiento. El hecho de que Jesús muriera tan rápido resulta extraño, tanto que incluso los propios soldados romanos se sorprenden. Los textos dicen que ante esta sorpresa, un soldado lo atravesó con una lanza para comprobar que estaba muerto. Pero ese gesto, en lugar de cerrar la duda, la multiplica. ¿Qué vieron realmente esos hombres?
un cadáver sin vida o un cuerpo debilitado inconsciente que todavía podía ser salvado. El relato abre un abanico de posibilidades. ¿Fue bajado antes de tiempo? ¿Lo rescataron sus seguidores? ¿O acaso otro tomó su lugar en el madero? Ninguna de estas hipótesis puede probarse con certeza, pero lo que sí es claro es que los textos dejan abierto un espacio incómodo de sospecha. Y en esa grieta es donde Spinoza colocaba su dedo crítico. Porque si el símbolo más poderoso del cristianismo está rodeado de contradicciones y silencios, entonces la cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue sobre todo un instrumento de propaganda. Un guión que necesitaba la muerte rápida de Jesús para después presentar el milagro de la resurrección en el tercer día. Todo encajaba demasiado bien, demasiado perfecto para ser un hecho histórico desordenado. Y cuando la realidad se vuelve demasiado ordenada en un relato antiguo, advertía Spinoza, lo más probable es que no estemos ante historia sino ante narrativa cuidadosamente diseñada. La pregunta que Spinoza dejó flotando es tan simple como devastadora. Si Jesús no murió en la cruz, ¿qué queda del cristianismo? Da fe. La fe entera se sostiene en esa imagen, en ese madero que se convirtió en el corazón de la devoción de millones. Pero si el hecho nunca ocurrió, la cruz no es un testimonio, es una invención. Y cuando un símbolo tan central tambalea todo el edificio doctrinal, empieza a resquebrajarse. Para Spinoza, la cruz no fue solo un instrumento de ejecución, fue un pilar propagandístico. Una narrativa visual capaz de convertir la muerte en redención, el sufrimiento en esperanza y la obediencia en virtud. El poder de esa imagen era tal que no necesitaba pruebas históricas, bastaba con repetirse una y otra vez, hasta convertirse en verdad colectiva. Y así durante siglos, la cruz pasó de ser un instrumento de tortura a un emblema de fe, grabado en altares, templos, procesiones y corazones. Sin embargo, detrás de esa fuerza simbólica, se oculta un dilema perturbador. Porque si todo dependía de un relato ambiguo, de testimonios inconsistentes y de silencios sospechosos, entonces la cruz no es la memoria de un sacrificio, sino la herramienta perfecta para moldear conciencias. Y cuando la fe se apoya en un símbolo que no necesita hechos, solo emoción, la verdad deja de importar. Lo único que cuenta es el efecto que provoca en quienes creen. Spinoza lo vio con claridad. La religión institucionalizada no necesitaba que la crucifixión fuera real, solo necesitaba que fuera creída. Y esa fragilidad del símbolo es lo que vuelve al relato tan inquietante. Porque si la cruz no se sostiene en hechos, entonces cualquier duda basta para derrumbarla. Y sin embargo, es precisamente en esa debilidad donde se encuentra su fuerza más peligrosa. Al profundizar en los textos, Spinoza descubrió que la crucifixión no se sostiene como un hecho, sino como un mosaico de relatos contradictorios. Los 4 evangelios narran la misma escena, pero cada uno la moldea a su manera, como si se tratara de versiones teatrales adaptadas a distintos públicos. Marcos presenta a un Jesús sufriente, un hombre quebrado por el dolor. Mateo lo viste de Mesías cumpliendo profecías al pie de la letra. Lucas lo suaviza mostrándolo compasivo hasta en su agonía. Y Juan lo transforma casi en un ser místico distante, que parece controlar incluso su propia muerte. 4 enfoques distintos, 4 intenciones, y en medio de todos ellos una única escena compartida, la cruz. Pero esa supuesta coincidencia no trae seguridad sino sospecha, porque los detalles que acompañan a la crucifixión son imposibles de conciliar. En algunos evangelios la tierra tiembla, el velo del templo se rasga, el cielo se oscurece. Fenómenos tan espectaculares que, de haber ocurrido, habrían quedado grabados en las crónicas de la época. Sin embargo, ni un solo historiador romano, judío o griego que vivió en Jerusalén menciona un eclipse repentino o un terremoto devastador aquel día. El silencio del mundo exterior pesa más que las palabras de los evangelistas, y entonces surge la duda. ¿Eran estos hechos reales o símbolos literarios diseñados para reforzar la grandeza del relato? Spinoza apostaba por lo segundo. Para él, los evangelios no buscaban la precisión histórica, sino el impacto emocional. Querían que el lector sintiera lo extraordinario, aunque lo extraordinario nunca hubiera ocurrido. Y es ahí donde la cruz se convierte no en un recuerdo,
sino en un guión cuidadosamente elaborado más cercano a la poesía que a la historia. Si la crucifixión de Jesús fue un evento tan decisivo, tan cargado de simbolismo, ¿cómo es explicar que los cronistas contemporáneos apenas la mencionen, o que lo hagan de forma ambigua? Spinoza se detenía en este silencio con sospecha. Josefo, el historiador judío, apenas dedica unas líneas a Jesús, y esas pocas parecen haber sido alteradas siglos después por escribas cristianos. Tácito, por su parte, habla de los castigos infligidos a los cristianos bajo el Imperio Romano, pero no ofrece una descripción concreta de la ejecución de Jesús. Ninguna fuente independiente, sólida y cercana en el tiempo relata lo que los evangelios insisten en repetir. ¿Cómo es posible que un hecho tan extraordinario, la muerte pública de quien más tarde sería considerado el Hijo de Dios, no haya dejado rastro directo en los registros históricos? Jerusalén no era una aldea perdida. Estaba llena de comerciantes, viajeros, soldados y funcionarios romanos. Y sin embargo no hay testimonio externo que confirme que aquel día el cielo se oscureció, que la tierra tembló, que un hombre proclamado rey de los judíos fue ejecutado en un espectáculo público. Ese vacío para Spinoza no era casual. Era una señal de que lo contado en los evangelios tenía más de construcción simbólica que de memoria fiel. El silencio de la historia oficial resuena más fuerte que 1000 sermones, porque cuando un acontecimiento supuestamente universal no aparece más que en los textos de los propios creyentes, la duda se convierte en una sombra imposible de ignorar. Y Spinoza entendía algo que en su tiempo era demasiado peligroso decir en voz alta: lo que no se menciona en las crónicas puede no haber sucedido nunca, o al menos no como lo hemos aprendido a creer. Lo que Spinoza intuía con su lectura crítica se confirmó con la historia posterior. La Biblia tal como la conocemos hoy no cayó del cielo, ni fue dictada palabra por palabra, por una voz divina. Fue el resultado de decisiones humanas, de concilios y votaciones, donde se eligió qué libros serían considerados sagrados y cuáles serían condenados al olvido. En el siglo IV, cuando el cristianismo empezaba a consolidarse como poder político bajo el Imperio Romano, los líderes entendieron que necesitaban un relato uniforme, sólido, indiscutible. Y ese relato debía incluir la crucifixión como núcleo indispensable. Los evangelios que no coincidían con esta versión fueron tachados de herejía y perseguidos sin descanso. El Evangelio de Tomás, que mostraba a un Jesús maestro de sabiduría sin narrar su pasión ni su muerte, fue relegado y destruido porque no sostenía la teología del sacrificio. El Evangelio de Felipe insinuaba una relación cercana entre Jesús y María Magdalena. Pero lo más perturbador era que hablaba de su desaparición más que de una ejecución pública. Esa versión resultaba demasiado peligrosa porque si Jesús no moría en la cruz, no había redención, no había resurrección, no había dogma. Así el relato oficial fue moldeado con precisión política. Lo que no encajaba fue eliminado, lo que reforzaba la cruz fue canonizado. La verdad dejó de ser un objetivo. Lo que importaba era la utilidad. El poder necesitaba una historia convincente, una narrativa capaz de unir multitudes bajo un mismo símbolo. Y en esa operación de selección y censura nació la versión del cristianismo que llegó hasta nosotros. Spinoza, siglos antes de que se redescubrieran los textos apócrifos, ya sospechaba esta manipulación. Su intuición era clara: la cruz no fue el recuerdo de un hecho histórico, sino el centro de una construcción ideológica. Spinoza no tuvo acceso a todos los textos antiguos que hoy conocemos, pero su intuición lo llevaba en la dirección correcta. La historia de Jesús no era única, el patrón del Dios que muere y resucita ya existía siglos antes en diferentes culturas. En Egipto, Osiris fue asesinado, despedazado y resucitado por su esposa Isis, convirtiéndose en juez de los muertos y garante de la vida eterna. En Grecia, Dionisio, hijo de Zeus y de una mortal, murió de manera violenta para después regresar asociado al vino, al pan y a la transformación espiritual. En Frigia, Atis fue sacrificado y volvió a la vida, símbolo del renacimiento cíclico. Y en Persia, Mitra, adorado por soldados romanos, había nacido de una virgen. Un 25 de diciembre, tenía 12 discípulos, realizaba milagros y resucitaba al tercer día.
Las similitudes son demasiado precisas para ser casuales. Los primeros líderes cristianos enfrentados a religiones con ritos poderosos y símbolos profundamente arraigados, entendieron que si querían sobrevivir, debían adoptar, resignificar y absorber esos elementos. Así el nacimiento en diciembre, el culto dominical, el pan y el vino como símbolos sagrados, todo ya existía antes de Jesús. Lo que hicieron fue cambiar los nombres, construir un relato nuevo a partir de materiales antiguos y presentarlo como revelación inédita. Spinoza comprendió que cuando una figura se construye con símbolos universales, no se trata de historia sino de arquetipo. Jesús fue moldeado para encajar en una narrativa que la humanidad ya conocía, la del Salvador que muere por todos y regresa de la muerte para prometer redención. Ese molde no necesitaba pruebas, solo repetición. Y cuanto más se parecía a los mitos antiguos, más fácil resultaba que las multitudes lo aceptaran como verdadero. Lo perturbador es que si Jesús fue diseñado a partir de arquetipos previos, entonces no hay un núcleo histórico sólido detrás de la cruz. Lo que hay es una estrategia cultural: tomar los relatos más efectivos de la antigüedad, vestirlos de historicidad, y usarlos para consolidar una institución, capaz de dominar durante siglos. La consolidación del relato de la cruz no dependió únicamente de palabras. Durante siglos, la Iglesia desplegó un entramado de estrategias para blindar esa historia y borrar cualquier alternativa peligrosa. Se quemaron textos considerados heréticos, se ordenó la destrucción de evangelios enteros, y lo que no desapareció por completo fue manipulado por copistas que al transcribir a mano añadían frases, corregían pasajes y reforzaban la doctrina oficial. Así lo que leemos hoy no es el eco intacto de una tradición antigua, sino un tejido editado y reeditado para sostener un dogma. Pero la censura no fue suficiente. Hacía falta pruebas tangibles, objetos capaces de despertar devoción y cerrar las dudas con emoción. Nació entonces la era de las reliquias. Supuestas espinas de la corona, clavos de la crucifixión, trozos de la cruz, gotas de sangre y hasta el santo prepucio comenzaron a circular como evidencia física. La paradoja era grotesca. En la Edad Media había tantas reliquias de la cruz distribuidas por Europa que si se juntaran podrían levantar un barco entero. El valor de estas piezas no residía en su autenticidad, sino en su capacidad de generar obediencia. La gente podía tocar, besar, adorar. Y con cada gesto el mito se volvía más real. A esto se sumó un mecanismo aún más perverso: el control del idioma. Durante siglos la Biblia estuvo prohibida en lenguas vernáculas. Solo podía leerse en latín, lengua inaccesible para la mayoría. Quien osaba traducirla era perseguido, condenado, ejecutado. El mensaje era claro: la escritura debía ser interpretada únicamente por la institución. Nadie debía leerla por sí mismo, porque leerla sin intermediarios era descubrir sus contradicciones, sus huecos, sus costuras. Y mientras tanto la Inquisición se encargaba de castigar no solo a los herejes, sino a cualquiera que pensara diferente. Era una maquinaria diseñada para que la duda jamás saliera a la superficie. Spinoza vivió las consecuencias de ese silencio impuesto: fue vigilado, rechazado, atacado, convertido en enemigo por la osadía de mirar los textos como lo que eran obras humanas. Su crimen fue pensar con libertad, y por eso lo intentaron callar. Si la crucifixión era el clímax narrativo, la resurrección era el golpe maestro. No bastaba con que Jesús muriera en la cruz. La historia necesitaba que regresara de entre los muertos para transformarse en algo más que un profeta traicionado. Sin la resurrección no había victoria, no había redención, no había dogma. Por eso los evangelios moldearon esta parte con tanto empeño, aunque sus relatos no encajaran entre sí. El Evangelio de Marcos. El más antiguo termina abruptamente con las mujeres encontrando la tumba vacía y un joven que anuncia que Jesús ha resucitado. Pero no hay aparición de Jesús, no hay prueba directa. Fue tan débil ese final que siglos después se añadieron versos para reforzarlo. En Mateo Jesús sí aparece a las mujeres, pero con detalles distintos. En Lucas se muestra a los discípulos de Emaús, que al principio no lo reconocen. En Juan Jesús se presenta a María Magdalena, a los discípulos, luego a Tomás.
Cuanto más se repiten las versiones, más se contradicen, como si cada comunidad inventara la escena que necesitaba. Y lo más revelador, no hay testigos del momento exacto de la resurrección. Nadie lo vio salir del sepulcro. Nadie estuvo presente en ese instante crucial. Lo único que se repite es la tumba vacía, pero un sepulcro vacío no prueba nada. Puede significar traslado, robo o sustitución, incluso que nunca hubo un cuerpo allí. Y aún así, de esa ausencia se fabricó la prueba absoluta de la fe. Spinoza comprendió que esa construcción no era un error ingenuo, sino una estrategia. La resurrección fue necesaria para mantener vivo al movimiento, para convertir a un hombre en un Dios, para transformar a un líder humano en un Salvador eterno. El relato no buscaba coherencia, buscaba impacto. Y ese impacto, repetido durante siglos, terminó por imponerse como verdad. Al llegar al final de su análisis, Spinoza no destruye a Jesús, lo libera. Lo arranca del altar en el que fue colocado como mártir, y lo muestra como lo que probablemente fue un hombre, un maestro, un líder espiritual atrapado en la maquinaria de intereses políticos y religiosos. Al hacerlo no niega su valor, pero desmonta el mito que lo convirtió en un símbolo perfecto de obediencia. Porque cuando un ser humano se transforma en icono sagrado, la verdad deja de importar. Lo único que cuenta es el efecto de ese icono sobre las masas. Spinoza comprendió que la figura del Cristo crucificado no era la memoria fiel de un hecho, sino la culminación de una construcción ideológica. La cruz, la resurrección, las lágrimas, el sacrificio, todo eso funcionaba como un guión diseñado para moldear conciencias, domesticar espíritus y legitimar una institución. Y lo más peligroso no era la mentira en sí, sino su eficacia. Porque esa ficción no solo dio origen a una religión, sino a una estructura de poder que durante siglos gobernó vidas, pensamientos y emociones. Su conclusión era clara y radical. La libertad comienza cuando dejas de necesitar mártires, cuando ya no esperas salvadores, cuando te atreves a pensar por ti mismo sin el peso de los símbolos impuestos. Ese era en el fondo el mensaje más subversivo de Spinoza. Si Jesús no fue crucificado, si su historia fue una construcción humana, entonces la mayor lección no es la obediencia, sino la valentía de vivir sin cadenas, de mirar el vacío que deja la mentira y no llenarlo con otra ficción. Ese es el punto final y al mismo tiempo el comienzo de algo más peligroso, la verdadera libertad. Una libertad que no teme al silencio de los dioses ni a la caída de los mitos, porque se sostiene en la capacidad de pensar, de cuestionar, de vivir con dignidad, sin necesitar que otro muera por ti. Spinoza lo dijo con palabras que todavía hoy retumban la fe sin razón. Se convierte en obediencia ciega, y un ser humano obediente es el terreno más fértil para el poder absoluto.